Hola, ahora vemos la tercera clase de Introducción al Antiguo Testamento. En la hora anterior vimos cuál es la palabra de Dios en Génesis desde la perspectiva de la totalidad del Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham luego de la caída del hombre con el propósito de bendecir a todas las naciones del mundo. Para bendecir a todas las naciones del mundo, Dios primero le dio una promesa a Abraham. Para que fuera un canal de bendición para todas las naciones del mundo, le haría formar una nación grande. Le prometió darle tierra. Le hizo ser fuente de bendición y que todas las naciones fueran bendecidos a través de él, en Génesis 12:3. Dios le prometió a Abraham descendencia. Dios quería darle descendencia. Pero Abraham no tuvo hijo hasta los 99 años. Por eso Abraham usó un método humano para tener hijo. A la edad de 86 años, Abraham engendró a Ismael. Sin embargo, Dios hizo que Abraham engendrara otro hijo a la edad de 100 años. Aunque en la época de Abraham la gente vivía muchos años, ya a la edad de 100 años no podían engendrar. Su esposa Sara tampoco podía dar a luz, ya era una anciana de 90 años en estado de menopausia. Pero Dios le dio un hijo a Abraham. Dios le dio a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Si vemos Génesis capítulo 21, podemos ver cómo Dios le dio a Isaac. Cuando Abraham tenía una edad que no podía engendrar hijos, le concedió Isaac. Dios le dio a Abraham un hijo en forma milagrosa. Que Abraham pudiera llevar bendiciones a las naciones del mundo no se lograría mediante su propio esfuerzo, sino por el poder milagroso de Dios. Su hijo Isaac creció bien. Pero en Génesis capítulo 22 ocurre algo extraño. Dios le dice que ofrezca al único hijo Isaac como sacrificio de holocausto. Esto es algo incomprensible. Dios le prometió a Abraham darle descendencia y le dio un hijo, pero le ordenó ofrecérselo quemándolo en holocausto. Pero Abraham obedeció el mandato de Dios
y llevó a su hijo Isaac acompañado de sus siervos hasta el monte Moriah que Dios le había indicado. A los 3 días llegaron al monte Moriah. En Génesis 22:5, Abraham subió junto a su hijo y les dijo a sus siervos que esperaran abajo. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay una palabra importante: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Dice, yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham creía que luego de ofrecerle su hijo a Dios en holocausto, Dios lo resucitaría. Hebreos 11:19. Estaban yendo para ofrecer holocausto, pero no tenían cordero, y eso le parecía raro a Isaac, pero subió junto a su padre para ofrecer holocausto a Dios. Abraham ató a su hijo Isaac sobre el altar y estaba por sacrificarlo como holocausto para Dios. En ese mismo momento Dios le ordena a Abraham que no extienda su mano contra el muchacho. Dice que Dios sabía que Abraham reverenciaba a Dios. Cuando Abraham alzó los ojos, vio un carnero atrapado en un zarzal. Lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Abraham llamó el nombre de ese lugar Jehová Jireh, o sea, Jehová provee. Muestra que Dios no es un Dios que promete dar hijo y luego se lo quita. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como holocausto? Dios le estaba mostrando a Abraham la obra redentora que realizaría en adelante. A través de Abraham y su descendencia, estaba mostrando de qué forma bendeciría a las naciones del mundo, justamente por medio del método de la redención. Está la fe de Abraham que ofreció a Isaac. Vemos el método redentor de salvar a Isaac matando al carnero en lugar de Isaac. Hasta la venida del Señor Jesús, todo el Antiguo Testamento enseña sobre Jesús que realizaría la salvación redentora. Desde Abraham, Dios muestra de este modo el método de salvación mediante el principio redentor. Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios es que todas las naciones de la tierra sean bendecidas a través de la descendencia de Abraham. Es el propósito del Antiguo Testamento.
A través del principio redentor de salvar a Isaac mediante el carnero, indica que Dios salvaría. O sea, Jesús murió en nuestro lugar. El Señor se hizo Cordero de Pascua y a través de Él somos bendecidos delante de Dios. Dios dio esta enseñanza a Abraham. Dios deseaba guardar a Abraham y ver a los descendientes de Isaac. Dios quería conseguirle esposa a Isaac. En Génesis capítulo 24 vemos cómo Dios proveyó la esposa para Isaac. Dios no permitió que obtuviera esposa para Isaac de las mujeres de la tierra de Canaán, sino de las parientes de la tierra natal de Abraham. Llegan a traer de Harán a la tierra de Canaán a Rebeca, entre las parientes de Abraham. Isaac se casa con Rebeca. Dios protegió y guió la simiente de Abraham. Isaac se casó con Rebeca y engendró a 2 hijos. Engendró a gemelos, Esaú y Jacob, pero Dios eligió a Jacob. Génesis 25, 23 dice: Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Antes de que nacieran estos 2 hijos, entre Esaú y Jacob, Dios ya había elegido a Jacob, que nació después. No significa que por tratarse del primogénito sería indefectiblemente pueblo de Dios. Ser pueblo de Dios depende de la elección soberana de Dios. Aunque nació Esaú primero, Jacob llegó a ser el pueblo de Dios y heredero de Abraham. Pero Isaac ignoró este plan de Dios. Cuando Isaac envejeció y estaba por morir, quiso darle su bendición a Esaú. A Isaac le gustaba mucho la carne que cazaba Esaú. Por eso quiso bendecirle a él. Antes de morir, Isaac llamó a Esaú, le dijo que trajera la carne de su caza y le bendeciría. Pero su plan no se desarrolló como lo esperaba. A su esposa Rebeca le agradaba más Jacob. Mientras que Esaú se fue a cazar, Rebeca disfrazó a Jacob como Esaú e hizo que recibiera la bendición de su padre. Isaac pensó que Jacob era Esaú y lo bendijo de todo corazón. Cuando se enteró de lo sucedido, Esaú quiso matar a Jacob, porque Jacob le había usurpado su bendición. Jacob tenía mucha ambición por la bendición de Dios. Aunque Dios ya lo había elegido, quiso apropiarse de la bendición de Dios mediante métodos humanos. Cierta vez, cuando Esaú tenía mucha hambre, luego de regresar de la caza, Jacob compró la primogenitura de Esaú con guiso de lenteja. En esta ocasión, mientras
que Esaú se fue de casa, Jacob le arrebató la bendición. Jacob engañó a su hermano y le arrebató la bendición de Dios. Jacob ya no podía vivir más en su tierra natal junto a sus padres. Esaú procuraba matarlo. Jacob huyó a la casa de su tío materno. Dios había elegido a Jacob y quería bendecirle según su propia voluntad. Pero estos problemas surgen porque el hombre quiere tomar la bendición antes de tiempo. Isaac debía ser más serio y precavido. Rebeca debía esperar la obra de Dios. Aunque pareciera que el hombre toma el control de todas las cosas, Dios es quien realiza toda la obra. Jacob, que recibió la bendición según la predestinación de Dios, ahora huye de su tierra natal y se fue a Harán, la tierra natal de su madre. Jacob se encontró con Dios en Betel, de camino a Harán. En Génesis 28, 14 y 15, Dios le dice que será el Dios de Jacob. En Betel, Jacob decidió servir bien a Dios. Jacob se fue a la casa de su tío materno, a Harán, la tierra natal de su madre. Allí amó a Raquel, la hija de Labán. Para casarse con Raquel, Jacob trabajó 7 años para Labán. Luego de 7 años, cuando llegó el día de casamiento, supo que no era Raquel, sino su hermana Lea. Su tío, Labán, había engañado a Jacob. Cuando Jacob se lo cuestiona a Labán, éste le responde que no es costumbre de su tierra dar a la hermana menor en casamiento antes que la mayor. En caso de que Labán fuera un hombre honesto, tenía que habérselo dicho 7 años antes. Jacob era un hombre que había engañado a su hermano mayor. Jacob ahora es engañado por su tío Labán, que es un engañador peor que él. Por eso Jacob trabajó otros 7 años y se casó con Raquel. Jacob, que quiso arrebatar la bendición de Dios, aunque sea mediante engaños, él mismo fue engañado. Jacob trabajó diligentemente en la casa de su tío, pero no pudo recibir el pago de manera adecuada. Jacob engendró muchos hijos, pero no pudo tener suficiente posesión como para independizarse. Por eso Jacob le pide a su tío Labán que le pague lo justo que le corresponde. Cuando Labán le preguntó cuál sería la paga, Jacob pidió los animales manchados. Jacob trabajó muchos años, pero no pudo recibir el salario adecuado. Jacob llegó a obtener muchos animales por el milagro de Dios. Viendo que la posesión de Jacob aumentaba, Labán se disgustó contra Jacob. Jacob, que se dio cuenta de esto, decidió alejarse de su tío, llevándose a sus esposas e hijos. Además, Dios le dijo que se fuera. Jacob se alejó de la casa de Labán y estaba regresando a su tierra natal.
pero había un problema no resuelto. Era su relación con su hermano Esaú, que lo quería matar. En Génesis capítulo 32, Jacob envía gente para averiguar con qué actitud estaba esperándole Esaú. Los mensajeros regresaron informándole que Esaú estaba viniendo a su encuentro con 400 hombres. Jacob, temblando de miedo, estaba preparando obsequios. También hizo dividir a la familia en 2 grupos. Jacob oró para que Dios lo sostuviera y lo rescatara. Pero Jacob no podía tranquilizar su corazón. Hizo que primero toda la familia cruzara el río Jaboc. Luego de haber hecho cruzar el río primero a la familia, él se quedó temblando de miedo. En ese momento apareció alguien y luchó con Jacob. Jacob estaba toda la noche luchando, y el varón no podía vencer a Jacob. Entonces el varón golpeó el encaje del muslo de Jacob. Jacob se retorció. Jacob comprendió que aquel varón era un ser especial. Se aferró de él y le rogó que lo bendijera. Aquel varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Respondió Jacob: significa engañador. Pero aquel varón le dijo a Jacob: ya no te llamarás más Jacob, Israel será tu nombre. Significa el que está con Dios, el que lucha con Dios y gana. Jacob había tratado de obtener la bendición de Dios engañando a los demás. Pero a través de su lucha con Dios en la orilla del río de Jaboc comprendió algo. Entendió que la bendición de Dios no es algo que se obtiene tomándola, sino que es un regalo de Dios. Jacob entendió que hay que anhelar la gracia de Dios y hay que ser victorioso en la gracia. Luego de recibir esta gracia, Jacob fue a encontrarse con Esaú. Experimentó un momento asombroso de reconciliación con Esaú en lugar del temor. Ahora, Jacob debía despedirse de Esaú para irse a Betel. Cuando Jacob partía de su tierra natal, había hecho un voto prometiendo adorar a Dios en Betel. Pero de manera extraña, Jacob no se fue a Betel, sino que permaneció mucho tiempo en Siquem. Betel no era un lugar muy alejado de Siquem. Jacob no se fue a Betel, sino que siguió permaneciendo en Siquem. Es en esta situación que surgió un problema. Debemos ir al lugar que corresponde para adorar a Dios. Jacob experimenta un suceso muy vergonzoso. La hija de Jacob, Dina, es violada por el cacique de Siquem. A raíz de esto, sus hijos cometen el terrible pecado de asesinato de los habitantes de Siquem. Jacob comprendió en Siquem una gran lección. Debía ir a Betel. Jacob comprendió que debía adorar a Dios allí,
que debía acercarse a Dios. Cuando Jacob regresó a Betel y adoró a Dios, recibió de Dios una nueva promesa. Génesis 35:11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Dios bendijo a los descendientes de Jacob y le profetizó que de ellos nacerían reyes. De los 12 hijos, Jacob prefería especialmente a José, nacido de Raquel. Antes, su padre Isaac prefería a Esaú, mientras que Rebeca prefería a Jacob. Del mismo modo, Jacob prefería a José. A causa del favoritismo del padre, José se ganó el odio de sus hermanos. José contó a sus padres y hermanos sus sueños. Contó a sus padres y hermanos que los manojos de trigo le hacían reverencia, y también le hacían reverencia el sol, la luna y las estrellas. Los envidiosos hermanos e incluso los padres podían entender que el sueño significaba que José sería un hombre grande. Los hermanos odiaban a José. Cierto día, por encargo de su padre, José fue a ver a los hermanos. Los hermanos que se fueron lejos a pastorear se encontraron con José, que estaba haciendo los mandados de su padre. Los hermanos ataron a José y lo metieron en un pozo. Los hermanos querían matar a José, pero Judá sugirió venderlo a los ismaelitas. Vendieron a José a los comerciantes que pasaban por allí, a los ismaelitas. Ahora los hermanos mienten a su padre. Dicen que un animal mató a José. Es una situación trágica en la que Jacob, que hacía favoritismo hacia José, se entristece y se lamenta. En medio de esto, la Biblia relata la historia de Judá. Judá, que vendió a su hermanito José a los ismaelitas, se aleja de la familia y se va a una región de Canaán. Judá se alejó de la familia y se casó con una mujer pagana. La mujer de Judá da a luz a 3 hijos y muere. Judá casa a sus hijos. Judá casa a su hijo mayor, pero este pronto se muere. Judá entrega la mujer de su hijo mayor, Tamar, a su segundo hijo para que se case, pero el segundo hijo, también se muere. Judá se asusta y envía a su nuera Tamar a sus parientes. Judá no quería entregar a su tercer hijo a Tamar. Dándose cuenta que el tercer hijo había crecido y no lo entregaba en casamiento, Tamar fue a ver a su suegro. Tamar fue a ver a su suegro disfrazada de ramera y tiene relaciones con su suegro. Judá no se dio cuenta de esto, pero se enteró de que luego su nuera quedó embarazada y dijo que la mataran. Pero supo que su nuera se embarazó por su propia falta. Este suceso le hizo saber a Judá cuán ignorante y pecador era él mismo.
A raíz de esto, Judá cambia. Génesis capítulo 39 muestra que José es llevado a Egipto y queda en la casa de Potifar. José fue llevado a un país pagano, pero se enfatiza que Dios estaba con él. Dios estaba bendiciendo la casa de Potifar, amo de José, a causa de José. Pero el sufrimiento de José no terminó. La esposa de Potifar propuso cometer adulterio, pero José se opuso y fue encarcelado. José tuvo que vivir como 2 años en prisión, pero Dios no abandonó a José. A través de los criados del rey de Egipto, volvió a ser el hombre usado por Dios. José, que tuvo sueños asombrosos, tuvo la oportunidad de interpretar sueños. El rey Faraón tuvo sueños extraños. Como nadie podía interpretar sus sueños, pide a José que los interprete. José interpreta los sueños del rey de Egipto y llegó a ser el gobernador de Egipto. José comprendió por qué había llegado hasta allí. O sea, comprendió que Dios le había concedido sueños asombrosos. José se casó allí y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés significa que Dios le hizo olvidar sus sufrimientos pasados, y Efraín significa que lo hizo fructificar. Tal como lo interpretó José, hubo 7 años de gran abundancia de cosecha. Por eso la gente durante los 7 años de gran cosecha los almacenó mucho. Luego, tal como lo profetizó José, hubo 7 años de sequía. Muchísimas personas sin cosechas vinieron hasta Egipto a ver a José. Entre ellos estaban también los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob no reconocieron a José y le pidieron alimentos. José comprendió el significado de los sueños que Dios le había dado. Comprendió que Dios lo envió de antemano a Egipto para que pudiera salvar a su familia de esta situación peligrosa de hambre. Los hermanos temieron, pero José entendió la voluntad de Dios y los perdonó. José hizo que 70 integrantes de su familia vivieran en la mejor tierra de Egipto. Cuando falleció el padre, los hermanos tuvieron miedo, pero José los consoló. Esto se encuentra en Génesis 50:20. Génesis 50:20-21 dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Los sueños de José no eran sus ambiciones personales, eran sueños para salvar la vida de las naciones. Para salvar a su propio pueblo, Dios le dio sueños a José y los cumplió. Dios da sueños también hoy en día a las personas y los cumple. A los que creen en Jesús les hace tener sueño de salvar a las naciones y lo va cumpliendo. Génesis muestra que Dios elige a las personas y por medio de estas personas va
salvando a las naciones. Dios estuvo trabajando de este modo a través de Abraham, Isaac, Jacob y los 70 integrantes de su familia. De ahora en más, vamos a aprender a través de Éxodo cómo Dios sigue cumpliendo continuamente su plan de salvación a través de la familia de Jacob. Muchas gracias.